Bueno, muchas gracias y buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Universidad del Desarrollo y a SOFOFA por esta invitación y partir haciendo un recuerdo. En el último seminario que participé acá, creo que fue el año pasado, el rector era Ernesto Silva. Quiero hacer un recuerdo de Ernesto en este momento, que nos ha dejado. Y luego entrar de lleno en la materia que nos convoca. Tengo alguna parte sobre el tema internacional, que como ha sido muy bien cubierto por Nicolás Izaguirre y algunos de mis predecesores en el uso de la palabra, voy a hacerlo tal vez un poco más rápido y no está el foco de mi presentación ahí. Y decir que me da gusto estar con Nicolás acá, porque hace poco, como él dice, estuvimos en Washington hablando de temas muy serios en las reuniones anuales y en la noche cantando. Porque ustedes saben que ahí, en el canto, yo le hago de segunda voz a Nicolás Izaguirre. Cántame cualquier cosa. Pero solo en el canto. El otro tema, Nicolás, es recordar, tú tienes razón, que te tocó cobre a 60 centavos, pero no todo el periodo, pues Nicolás. El 2004 y el 2005 fue distinto. ¿Ah? Entonces no me ponga el pic de baja como el precio promedio que le tocó en el periodo, no me haga esa trampa que me hacía antiguamente. Bueno, pero entrando de lleno al tema, yo quiero hacer algunas reflexiones sobre la situación externa. La crisis que viene, tal vez porque cuando uno es funcionario de un organismo internacional o es un empleado público, como soy yo, tenemos que andar con las proyecciones oficiales de nuestras instituciones. Si la proyección fuera la que planteó Nicolás hace un momento, yo la compro inmediatamente. Porque sabemos que cuál es el sesgo en este momento de esa proyección. De una proyección de un mundo creciendo en torno al 4%. La proyección es con sesgo a la baja, ¿no es cierto? Y sesgo a la baja, yo creo que hay que ser claro acá. Tenemos un mundo con extraordinaria incertidumbre, tenemos una economía que se debate en algunas zonas en una complicación mucho mayor que en otras, particularmente en Europa. Vaticinar una crisis, yo creo que es temprano para hacerlo, pero por eso lo ponemos con signo de interrogación. Viene una crisis, yo pienso que la probabilidad de una recesión como la que hubo el año 2009 es baja, pero ha ido creciendo. Baja, pero creciente. Ahora, la probabilidad de recesión en algunos de los mercados es bastante mayor. Y es así como probablemente en la zona del euro, que vemos una desaceleración muy fuerte. De hecho, las proyecciones que se acaban de hacer, el consenso de octubre, que son proyecciones promedio de analistas, hablan de un crecimiento de 0,6. Esto es menor al 1,1 que tenía para la zona del euro el Fondo Monetario en sus proyecciones de septiembre. Entonces eso revela que en un mes se ha cortado medio punto, al menos en la proyección de consenso, respecto a una proyección muy respetada internacionalmente, la proyección para Europa, con países que están en recesión o al borde de ella. Y si uno tuviera que hacer, en base a los indicadores que estamos mirando, vamos a encontrar que probablemente hay, en este momento, no es descartable que Europa esté en recesión. En este momento las cosas las sabemos con alguna rezago, no es inmediato. Ahora, la situación en Estados Unidos ciertamente es algo mejor, pero con un crecimiento bastante bajo. Las noticias han sido mejores en Estados Unidos en las últimas semanas que lo que han sido en Europa, a pesar de que en Europa parece haber un acuerdo para recapitalizar la banca, parece haber un acuerdo para apoyar a Grecia, pero el diablo está en los detalles. Y cuando uno llega a los detalles se da cuenta de las dificultades que vienen, sobre todo cuando hay que poner de acuerdo un número muy importante de países. Es distinto manejar una economía como Estados Unidos que manejar la zona del euro, donde intervienen un número muy significativo de países. Los indicadores sectoriales, si viéramos, por ejemplo, en términos de ventas minoristas en la zona del euro, están ya en territorio negativo, en la información que tenemos a agosto, septiembre. Por lo tanto, el tercer trimestre, el índice de PMI manufacturero,
que es un índice de expectativas para los jugadores del sector manufacturero, hablan de una situación de probable recesión. Por lo tanto, ahí tenemos un mercado que estaríamos, creo que sería favorable considerar que se escapa de la recesión. Esto es un hecho real, no es que uno quiera plantear un escenario de duda. ¿Y qué ha pasado con los niveles de riesgo país? En realidad, estos son los niveles de riesgo del pago de la deuda pública. Los CDs a 5 años en puntos base, bueno, ustedes ven, Grecia está en 5.991 puntos base. Pero hay otras economías que eso es directamente default. Es un riesgo de default clarísimo. Y hay otras economías que se debaten por ahí, como son Portugal, que está sobre 1.000, e Irlanda. Pero el problema es que el problema de la periferia se traspasa al centro. ¿Y qué pasa con los países del centro? Habría sido impensado hace algunos pocos meses atrás. Europa tenía niveles de riesgo país mucho más bajos, pero uno dice, claro, subieron en las economías que están complicadas, pero ¿qué es lo que pasa con Italia? Que tiene 450 puntos base en CD y tenía 150, se ha multiplicado por 3 el nivel de riesgo medido por el costo de asegurar, ¿no es cierto?, el pago de un bono soberano en términos del valor de carátula. No solo eso, sabemos que Italia está complicada, Francia también ha aumentado en forma significativa, ha doblado sus niveles, y también Alemania. ¿Alemania por qué? Porque queda casado por un contagio que viene en los mercados financieros. Que viene a través de los mercados financieros, en la deuda, la exposición de los bancos, ¿no es cierto?, de los países del core, del centro de Europa, a la deuda de la periferia. Entonces el problema no es solamente, es una cosa que uno pueda decir, bueno, ahí puede haber un contagio por la vía del comercio, ¿no? Los contagios son por lo real y también por la vía financiera. Y esto, ¿qué ha pasado ya en Chile? La corrección que hay en el precio del cobre, ¿no es cierto? Esto es tal vez la primera indicador, es un indicador temprano de alerta, que es el precio de un commodity que se transa en los mercados internacionales. $3.29 es el cierre, ha llegado más bajo, ha estado bajo $3.10, después me voy a referir a los temas de presupuesto, precio del cobre, etc. Pero ha caído $1 en unas pocas semanas el precio del cobre, a medida que se ha hecho más patente el problema que hay afuera. Y esto tiene que ver también con la desaceleración que me imagino habrá tocado Nicolás, el tema de la desaceleración de China, que hemos tenido un dato ayer, que la verdad es que es una desaceleración, la economía sigue creciendo al 9,1, ¿eh? Es una desaceleración interesante, que nos gustaría tener a varios. Pero, Nicolás, perdón, ¿tú tomaste de aquí? Es una precaución que yo siempre tomo. Bueno, sabemos que hay descontento, el descontento cuestiona el sistema, deteriora las confianzas, pero introducir incertidumbre en el sistema no recupera la confianza. Yo me voy a referir a algo al problema global y al problema local. Aquí hay, por supuesto, un tema de los indignados. Este es un problema mundial. Si estamos viendo que no es un tema que tengamos solamente en Chile o solamente en Latinoamérica, hay un problema mundial. Ahora, yo creo que aquí de repente hay gente que descubre que todo lo que creyó hasta hace muy poco ya no es válido y que hay que estar con los nuevos tiempos y hay que cambiar el sistema. Curioso. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es tener convicciones. Tener convicciones profundas sobre lo que uno realmente cree. Y el punto no es cambiar el sistema, es perfeccionarlo para que sea cada vez más justo para todos, que los beneficios lleguen a las personas y podremos tener visiones diferentes de cómo hacerlo, pero compartimos la meta y tenemos los medios, eso es bien importante, tenemos los medios para conseguir el cambio. Lo que se requiere muchas veces es responsabilidad y mayor dosis de responsabilidad, tanto en las demandas como de responsabilidad política, la responsabilidad de los actores sociales, pero también de los actores políticos. Las economías que están en problemas, sabemos el origen de las economías, fíjense ustedes, la juventud sin futuro, sin casa, sin curro, que aquí en Chile no es tan popular, pero en España sí, sin pensión, sin miedo. Manifestación. Bueno, 2 millones de desempleados, dicen en Inglaterra. Bueno, la pregunta es,
Esto es una situación que se da en economías que están en problemas. Pero como vamos a ver a continuación, nuestra economía no está en problemas. Al contrario, dentro de un contexto difícil, Chile sigue progresando. Y esto es algo que de repente, a veces a mí me dicen, oye, pero no, usted tiene que parecer un poquito más deprimido. Bueno, a mí me cuesta deprimirme, incluso por condición personal, digamos. Pero tampoco me parece que debamos estar en un mundo en el cual pensemos que aquí las cosas, aquí está todo mal. No, porque hay que reconocer también las cosas que andan bien. Y nuestra economía anda bien. Y si nosotros vemos qué es lo que ha ocurrido, esta es una economía que se puso de pie, que luego de haber tenido una recesión significativa el año 2009, donde el producto cayó 1,7%. Quiero recordar, en 2009 el producto cayó 1,7% y el mundo cayó 0,6%. Chile cayó casi 3 veces lo que cayó el mundo. Bueno, la economía se recuperó, tuvimos un terremoto. Fíjense que Japón va a tener recesión completa este año y algunos vaticinan que va a tener otra recesión el próximo año porque no va a alcanzar a recuperarse del terremoto. Nosotros tuvimos un efecto de un mes. Nuestro terremoto y maremoto, medido en términos de daño, en términos del PIB, es más duro que el que tuvo Japón. Nada más que medido en términos de costo, las evaluaciones que hemos hecho de costo en términos de pérdida de infraestructura y pérdida de producto, mayor que la que tuvo Japón. Y Chile se puso de pie. Y hemos crecido al 7% aproximadamente en el periodo posterior a marzo de 2010, desde abril, pero claro, con una desaceleración, que lo hemos dicho siempre. La desaceleración llegó y lo vaticinamos cuando Chile creció al 8,4% en el primer semestre de este año. Veníamos de crecer 6,4% en el promedio de los 3 trimestres posteriores del año 2010, o sea, cuando sacamos marzo, que esto influye mucho en el crecimiento del primer trimestre de 2010, tenemos marzo ahí, 1,7. Crecimiento promedio del año, 5,2. Pero luego de marzo, los 3 trimestres que siguen, 6,4. 8,4 el primer trimestre de este año. Y este año siempre propusimos, si ustedes recuerdan cuál es nuestra proyección, hablamos de un crecimiento en torno a 6,5. Eso significa que el segundo semestre crece menos del 5. Pensar en un 6,5 es que más o menos la economía se expande del orden de 4,7 en el segundo semestre. O sea, estamos en un proceso de desaceleración. Y la pregunta es, ¿qué proyectamos para el próximo año? Nosotros hicimos una proyección de crecimiento basado en un escenario de desaceleración de la economía mundial, pero no de crisis. Porque aquí tenemos otro punto que compartimos con Nicolás en su posición previa. Nosotros no hicimos un presupuesto para la crisis, porque no corresponde hacer un presupuesto para la crisis. Porque lo que corresponde es hacer un presupuesto para un escenario base y guardar las municiones. Porque si las cosas se ponen más malas, vamos a reaccionar. Y hemos dicho que tenemos un plan de contingencia que va a cuidar el empleo y que va a cuidar el crecimiento y la inversión. Vamos a tener medidas, y ¿saben la ventaja que tenemos? Es que Chile tiene la posibilidad de hacer un plan de contingencia. Y podemos reaccionar tanto con política fiscal como con política monetaria. Hay muchos países en el mundo que no tienen la posibilidad de reaccionar ni con política fiscal ni con política monetaria. Porque tienen altos déficits, como vamos a ver, porque tienen niveles de endeudamiento elevadísimos, no tienen acceso al mercado en condiciones razonables y porque las tasas de interés están en cero o muy cerca de cero. Tampoco pueden reaccionar. Y nosotros tenemos las dos posibilidades. Tenemos espacio en política fiscal y en política monetaria. Nuestra proyección de crecimiento está más arriba de la media de las proyecciones, pero no tanto más arriba. El Fondo Monetario dice 4,7. Pero claro, también para un escenario de desaceleración de la economía mundial, pero no de crisis externa. La OECD dice 5,1. Banco Central dice entre 4,25 y 5,25 y hay otros que dicen algo menos. Por supuesto que si el escenario es de crisis, si tenemos una recesión, no vamos a crecer al 5%. Eso no hay ninguna duda. Ahora, en la analogía esto de los vientos de cola, por supuesto, si el escenario externo es crucial para determinar nuestro crecimiento. No somos ni inmunes ni estamos blindados. ¿Y cómo manejemos internamente el tema? Va a ser clave para moderar la desaceleración. Desaceleración vamos a tener de todas maneras, desde el 6,5 que vamos a crecer este año. La pregunta es, ¿a cuánto llega esa desaceleración? Si somos capaces de responder bien, si tenemos un escenario, y dentro de un escenario de responsabilidad, pues no es solamente, no es solo una responsabilidad del gobierno, y quiero decirlo claramente, es una responsabilidad de ustedes, muchos empresarios que hay aquí presentes,
Y es una responsabilidad también de la clase política, de los actores sociales, de los líderes gremiales, de los líderes estudiantiles, de la oposición. Por supuesto que entendemos que hay diferencias, pero si las podemos, las tenemos que tratar dentro de un escenario de racionalidad y de responsabilidad. Porque en el momento que perdemos eso, ahí perdemos la batalla del desarrollo. Incluso en este escenario restrictivo, vamos a poder seguir avanzando a nuestra meta, bajo estas condiciones que digo, que Chile sea un país desarrollado en 2018. Nuestra responsabilidad es afrontar el desafío sin claudicar y no permitir que una vez más se frustre. Ustedes saben la historia del Chile de fines del siglo XIX, que estaba entre los países de mayor ingreso per cápita del mundo y que podríamos haber sido un país desarrollado, y eso se frustró. Y varias veces en el pasado reciente hemos mencionado la idea de llegar a ser un país desarrollado y esta meta se ha ido corriendo en el tiempo. Nosotros la hemos puesto en el 2018. Es una meta que trasciende nuestro gobierno, es una meta país, es una meta que es posible, pero es ambiciosa. Estamos avanzando en la creación de empleo. Tenemos desde comienzos del año 2010, tenemos más de 500.000 de empleos, en torno a 550.000 empleos creados. La creación de empleos del primer año de 2010 en promedio respecto de 2009 es del orden de 480.000. Este año vamos a crear muy probablemente, y a pesar de la desaceleración del segundo semestre, más de 250.000 empleos. Los salarios están aumentando por sobre la inflación, del orden poco menos del 3% real. Y la inflación se modera. Tenemos la inflación poco sobre la medida en 12 meses, poco por sobre el 3%. Y en la expectativa de inflación, esto es, y hay muchas medidas distintas de expectativa, está la medida de encuesta de expectativas del Banco Central, pero también está la medida que se hace al comparar el rendimiento de los papeles nominales con los papeles reales en UF del Banco Central a 2 años, y eso da la inflación, la expectativa de inflación promedio anual para los próximos 2 años. Ha caído desde comienzos de año de casi 4,7% a 2,5%. Y esto tiene que ver, eso es la expectativa de inflación promedio que espera el mercado medida por la diferencial de rendimiento de estos papeles. ¿Y qué significa esto? Bueno, ¿y a qué se debe? Pues se debe a varias cosas. A la caída de los precios de los commodities, claro, que nos ayuda, a la política del Banco Central y también a tener una política fiscal responsable, que además, cosa que nunca es fácil, ni agradable, ni simpático, nos llevó, cuando estábamos en estas condiciones de acá, a hacer un ajuste de gasto de 750 millones de dólares a comienzos de este año. Por supuesto que hay gente que nos ha criticado eso. Nosotros estamos convencidos que hicimos lo correcto. Y las pruebas están acá. En un momento en que veíamos que la inflación se escapaba, que teníamos una presión sobre las tasas de interés y sobre el tipo de cambio, porque esas tres cosas están relacionadas. Si cuando uno hace una política fiscal moderada, lo hace ¿por qué? ¿Porque le gusta fregar? ¿Porque le gusta que el gasto público crezca poco? No. Porque eso tiene consecuencias en la economía. Porque cuando uno hace una política de crecimiento responsable y moderado del gasto público, entonces permite tener tasas de interés más bajas, un tipo de cambio más competitivo y una inflación más controlada. Y uno le ayuda entonces en el trabajo que tiene que hacer el Banco Central. Es decir, si resumimos, estamos enfrentando las turbulencias externas con países que ya están en recesión, con una economía que crece, que crea empleo, donde los salarios aumentan y la inflación está controlada. Hay pocos países que pueden decir eso hoy día. En particular, yo quiero llamar la atención sobre esto porque esto es un patrimonio de nuestro país. Nosotros no vamos a claudicar, y quiero ser muy claro aquí, no vamos a claudicar en la responsabilidad fiscal. No vamos a escuchar los cantos de sirena que nos dicen que la solución de todos los males está en el gasto público. Porque eso nosotros nos vamos a sujetar a los compromisos que hemos tomado. Y fíjense que si miramos cómo está Chile, bueno, Chile tiene proyección de superávit fiscal de 1,2% del PIB este año, superávit efectivo. Y una proyección que acabamos de corroborar en el informe de finanzas públicas entregado a comienzos de este mes en el Congreso, con motivo del inicio de la discusión de la ley de presupuesto. ¿Cómo nos vemos con respecto a otros países?
Bueno, Irlanda tiene, fíjense un detalle, Irlanda tiene 10% del PIB este año, pero el año anterior tenía 30% del PIB de déficit fiscal. Y eso motivado por un problema del sector financiero que tuvo que intervenir, intervino el gobierno para evitar la quiebra de la banca, conocemos la historia. Aquí nuestro sistema financiero está sólido. En términos de deuda pública, a nosotros nos debe parecer, esto es como, nos debe parecer normal cuando ustedes ven estos indicadores y dicen, bueno, Chile está bien, ¿ah? Cuando uno va afuera la gente no puede creer, cuando uno muestra este tipo de cosas. Y en seminarios internacionales en que uno le toca participar, que el nivel de deuda pública de Chile sea inferior a 10 puntos del PIB. Cuando hay países que tienen casi 2 veces el PIB en deuda pública, como es el caso de Japón, Grecia, que tiene un problema muy serio con sobre 140% del PIB. Pero eso es la deuda bruta. Si uno ve la deuda neta, el sector público chileno es un acreedor neto del resto del mundo. Los activos externos netos de Chile son del orden de 7,5% del PIB. Y eso solo considerando los activos del sector público sin incluir las reservas internacionales del Banco Central, que se acercan, todavía no llegan, pero se acercan a los 30.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un país que tiene activos externos, tiene una posición externa y tiene una posición fiscal privilegiada. Y hoy día el valor de la responsabilidad fiscal y de la posición fiscal ha aumentado en el mundo, porque el denominador común que tienen los países que viven una situación de crisis es el haber perseguido políticas fiscales en el pasado que son insostenibles. En algunos casos se motivaron por programas de expansión contracíclica, que luego cuesta mucho, después de la expansión contracíclica, cortarlo y salir de ello. En otros casos ya venían con problemas de mucho antes de la expansión contracíclica. Bueno, en términos de balance fiscal, nuestro punto de partida, el año 2009, el año anterior, 4,5 puntos del PIB de déficit fiscal. Y el 2010 lo bajamos a 0,4, el 2011 proyectamos un 1,2 de superávit, hoy día, y el 2012 proyectamos un 0,4 de déficit fiscal, efectivo. Es decir, nosotros estamos en promedio con un superávit fiscal en estos 3 años, de acuerdo a esta proyección. Ahora, ¿qué pasa con el balance estructural? Yo quiero un punto antes de pasar al balance estructural. Este 0,4 está hecho bajo las condiciones de que el precio del cobre efectivo, no el de largo plazo, sea $3.70. Bueno, hoy día es 3,20 y tanto. Cuando nosotros estábamos haciendo estas proyecciones estaba sobre los 4,20. ¿Y qué pasa si el precio del cobre fuera más bajo? Bueno, que vamos a tener un déficit algo mayor. No está en peligro el gasto público porque el gasto público no se maneja con consideraciones de precio del cobre corriente o consideraciones del crecimiento corriente. ¿Y qué pasaría si la economía no creciera al 5? Bueno, que vamos a tener un presupuesto moderadamente expansivo y contracíclico. Además de, en caso de que sea la cosa peor, un plan de contingencia que signifique un ímpetu, una inyección fiscal. Entonces, la verdad es que esta idea de que, bueno, el precio del cobre 3,70, claro, podremos discrepar, pero las diferencias que hacen que el precio del cobre, si el precio del cobre es más alto, vamos a tener un superávit menor. Si el precio del cobre es más bajo, vamos a tener un déficit algo mayor. Y no hay ningún drama, porque así está hecha nuestra política fiscal. Nuestra política fiscal, al revés de otros países, que lo que hacen es tratar de equilibrar el presupuesto año a año. Dicen, no, yo tengo una política de balance corriente. Muy mal. Una política de balance corriente es peor. Es lo peor porque es una política procíclica. Nosotros aquí tenemos una política contracíclica. Y esto lo vamos a mantener. ¿Y sabe qué? Nosotros nos comprometimos a algo. La regla fiscal que comenzó el año 2001, cuando mi antecesor en el uso de la palabra era ministro de Hacienda. Es una buena política y nosotros hemos dicho, la estamos profundizando y la estamos haciendo más transparente. Dentro de poco vamos a publicar, en base a las recomendaciones de la Comisión Corvo, la forma de cálculo precisa del balance estructural. Tenemos varias publicaciones para que esto pueda ser replicado por el mercado. Cuando la Comisión estableció nuestro punto de partida, que no fue una cosa, esta es una comisión donde había, para recordarlo, algunos de los más destacados economistas de nuestro país,
2 exdirectores de presupuesto de la Concertación. Por tanto, una comisión transversal determina que nuestro punto de partida es un déficit estructural de -3. El primer año lo redujimos a -2. Nuestra proyección para este año, que era 1,8 luego del ajuste fiscal, es 1,6. Ya hemos recorrido la parte más dura del camino. Para los próximos años, nuestra proyección 2012 es 1,5, 1,3 y 1. Algunos nos dicen, avancen más rápido, vayan más rápido, lleguen al equilibrio estructural. Yo les digo, otra cosa, es con guitarra. Está bien hacer esas recomendaciones, yo también las hacía, unos sesudos análisis que uno hace desde la vereda del frente. Y cuando uno se pasa a la otra vereda, se da cuenta de lo que se puede hacer y lo vamos a cumplir. Es decir, nosotros vamos a mejorar la posición fiscal de Chile en 2 puntos. Y hay que recordar, algunos que razonablemente uno tiene que estar, como Nicolás Le Conste, uno tiene que estar disponible a la crítica, ¿no es cierto? Pero el que critica debe estar disponible a la contracrítica o a la dúplica. Entonces, nosotros vamos a mejorar la posición fiscal en 2 puntos. En el gobierno anterior se recibió en +1 y se entregó en -3. Se deterioró en 4 puntos. Esa es una diferencia importante. Hay otra diferencia importante, antes de ir a esto. La otra diferencia es que sí, a veces el tema del gasto público. Que el gasto público está creciendo en torno al crecimiento del producto, un poco menos, por ahí. En el periodo anterior, 2006-2009, el gasto público creció al 10,3 y la economía al 2,8. 4 veces. No. En ese sentido, nos parecemos más con mi antecesor en la política fiscal, porque en el gobierno del presidente Lagos, el gasto público creció en torno al crecimiento del PIB. Nos parecemos más. ¿Y saben qué? A nosotros nos gusta que en este periodo el gasto público esté creciendo a la mitad y la economía esté creciendo al doble. Estamos contentos de ese resultado. Los fondos soberanos se están recuperando luego de la caída del año 2009, donde se usaron $9.000 millones del Fondo de Estabilización Económico y Social. Indudablemente a esa tasa no habría quedado fondo, está bien. Hay que considerar que era un ajuste contracíclico, pero se usaron $9.000 millones. Hoy día tenemos recuperado en la cifra agosto, 13.600 en el FES, 4.500 en el Fondo de Reserva de Pensiones, más de $18.000 millones en los fondos externos. Y les quiero dar una tranquilidad y una buena noticia. Por ahí alguien puede decir, bueno, ¿y cómo se puede obtener una rentabilidad positiva en este periodo? Bueno, en los últimos 12 meses, la rentabilidad del FES y del FRP es casi de 9%. Ahora, claro, los fondos están a buen recaudo y están rentando bien. Ahora, esto se da, por supuesto, porque hay un escape de los inversionistas hacia los activos seguros, esto hace caer las tasas de los bonos largos y eso permite una ganancia de capital en los bonos largos. Pero el resultado es este, por algo, y esto es parte de la construcción de estos fondos que están invertidos en activos muy seguros, que tienen una característica en sí misma también contracíclica. Y en la zona del euro, a principios de este año, decidimos invertir, a principios de 2011, antes de que tuviéramos los problemas que comenzaron en julio, decidimos invertir solamente en Alemania. Y no hay inversiones en títulos de ningún otro país de Europa desde comienzos de este año. Por todo eso podemos salir a los mercados internacionales y colocar un bono a tasas históricas. Lo conseguimos colocar a 3,35% a 10 años en dólares. Esta es la tasa más baja de Chile en nuestra historia y es la tasa más baja de cualquier emisor latinoamericano en la historia independiente de Latinoamérica. ¿Y eso, o por qué ocurre? Porque hay confianza. Porque si no, no nos prestarían a 3,35. La semana que nosotros colocamos a 3,35 acababa de salir Italia. Y la República Italiana, el bono soberano italiano, se colocó a 5 años a 5,5%. Y nosotros colocamos a 3,35 a 10 años. Y eso muestra cómo Italia se endeuda prácticamente al doble de la tasa que se endeuda Chile. Emitimos también un bono en pesos a 4,4%. En ese momento la tasa estaba acá a 4,95. Esto aumentó la liquidez del bono anterior porque habíamos colocado el año anterior y esto fue una reapertura del bono en pesos. Tenemos casi $900 millones en el stock de bonos que se transan.
Esto es consistente con la agenda de internacionalización del peso y le originó una economía al fisco solo por haber emitido esos 350 millones de dólares afuera en vez de emitirlo localmente, en valor presente en torno a los 20 millones de dólares. Entonces, hacer bien las cosas responsablemente puede que no genere aplausos rápidos, pero se valora en horizontes mayores. Y yo les quiero decir que yo no estoy aquí para el aplauso rápido. Yo estoy aquí para el largo plazo y estoy aquí para tratar de hacer las cosas bien, no solo para nosotros, sino para los que vienen. Y yo creo que eso es una cosa muy importante. La responsabilidad es nuestro mayor activo. Y no hay ninguna causa que merezca poner en riesgo esta responsabilidad. Algunos comentarios del presupuesto 2012. En primer lugar, este presupuesto está hecho, la estimación de los ingresos que permiten el gasto son los ingresos estructurales, ¿no es cierto? Esto está hecho con un crecimiento tendencial de 4,9%, que va a ir aumentando. Este crecimiento tendencial o potencial, lo que puede crecer la economía chilena sostenidamente. Pasó el 2010 de 4,2 a 4,8, el 2011 a 4,9. Por supuesto que está en nuestras metas seguir expandiendo el crecimiento potencial. Y el precio del cobre a largo plazo pasó de 2,13 el 2010 a 2,59 el año pasado y a 3,02 en el presupuesto 2012. Estos son recursos de largo plazo. De repente a mí me parece, cuando escucho la crítica, de que estos no son recursos, ingresos estructurales, pero por favor, tan estructurales como los que tuvieron en el gobierno anterior. Si la única forma de tener ingresos estructurales no es a través de aumentar los impuestos a la gente, ¿de dónde sacamos ese concepto tan curioso? De que la forma de tener ingresos a largo plazo es a través de aumentar los impuestos. Entonces, aquí hay recursos de largo plazo que vienen ¿de qué? Del crecimiento económico y de una revisión del precio del cobre a largo plazo. Esto, como ustedes saben, lo determina una comisión de expertos independientes, no lo determinamos nosotros, no sería lógico que fuera así. Tenemos un presupuesto que supera ya los 60.000 millones de dólares con un déficit de 1.000 millones, que son aproximadamente 0,4% del PIB. Ingresos por 59.000, esos son nuestros ingresos estructurales. ¿Y cuánto podemos gastar? Podemos gastar un poco más porque tenemos un cronograma, ¿no es cierto?, de reducción en el tiempo del déficit. O sea, si nosotros comparamos el ingreso estructural con el gasto, este es el ingreso efectivo, el ingreso estructural sería menor que el gasto en aproximadamente 1,5% del PIB, porque ese es el déficit estructural. Este presupuesto está centrado en la educación. Se nos dice que los recursos para educación son pocos. Siempre todo es poco en los presupuestos. No he visto nunca un comentario que dice que los recursos son suficientes, que es generoso el presupuesto. Pero algunos de los mismos que critican la escasez de recursos se olvidan que en el presupuesto está contemplado el 7%, la reducción del 7%, eliminación del 7% para el 60% más vulnerable del país, la extensión del postnatal de 3 a 6 meses, el bono bodas de oro, todos los compromisos que hemos adquirido en materia de educación y además un fondo contingente. Entonces, siempre, ¿qué es lo que falta? ¿No? Pero creo que también hay que mirar qué es lo que está y qué es lo que hemos cumplido y qué es lo que estamos haciendo con estos 60.000 millones de dólares. En que el aumento del gasto presupuestario es de 3.040 y de eso se van 780 de educación. Más de uno de cada 4 pesos del incremento de gastos en educación. ¿Y saben? Si consideramos los recursos de libre disponibilidad, de esos 3.040 y alrededor de 1.500 millones que están comprometidos por leyes permanentes. O sea, de lo que es libre disponibilidad, que no son leyes ya aprobadas, hay 780 millones de dólares que van a educación, más de la mitad. En salud recibe 18,7, 568 millones, en interior y seguridad pública 8,2% del aumento, 250 millones de dólares. Si uno suma estos tres, me falta una prioridad, que es pobreza, que ya voy a hablar de ella, tenemos más del 50% del incremento del gasto. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Número 1, la educación. La educación recibe en Chile 11.651 millones de dólares en el presupuesto 2012. Esto es, para que ustedes tengan la idea clara, la educación recibe más de uno de cada 4 pesos del aumento, pero un 20% casi,
de todos los recursos que van al presupuesto van a educación. Un 20%. Por primera vez, el presupuesto de educación supera a cualquier otro ministerio. Oye, ¿que no alcanza para dar gratuidad a todos? Sí, no alcanza para dar gratuidad a todos. No alcanza para hacer todo en un año. Pero ahí están. Casi 5 puntos del PIB es el presupuesto de educación, con 780 millones de dólares. Creamos el Fondo de Educación, FE, por 4.000 millones de dólares. ¿Y cómo lo creamos? Con activos constantes y sonantes, que están en el Tesoro Público. Y cualquiera que quiera verlo, si es aprobado, por supuesto, va a poder ver en la ley de presupuesto y en la página web el Fondo de Educación, de los cuales salen alrededor de 420 millones de dólares para todas las iniciativas de educación que son nuevas, que no estaban en el presupuesto 2011, o la expansión de programas, importantes programas existentes. Bueno, lo habíamos comentado, la educación preescolar tiene un aumento de 10,2%, y la educación superior aumenta en 15%, donde el foco está en las ayudas estudiantiles. Ayer se promulgó la ley de subvención escolar preferencial, que aumenta la subvención, la SEP, en 21%, para los más vulnerables. También contempla un aumento de las becas de más de 20%, las becas estudiantiles. Claro, no hay becas para todos, no hay becas para todos. Bueno, sabemos que el futuro está en la educación. Esta es la base para corregir las desigualdades. ¿Dónde está la base para corregir las desigualdades sociales y las desigualdades de ingresos? En la educación, en la capacitación y muy significativamente en las oportunidades de empleo. Esa es la trilogía. En salud, el presupuesto supera los 9.000 millones, tenemos un aumento de 6,7%, 568 millones de dólares. Una parte importante va a atención primaria, el foco está en la atención primaria, donde para algunos de ustedes que conocen, el valor del per cápita basal supera los 3.000 pesos, 3.123 pesos mensuales, 10,7% de aumento. Esto es el aporte que hace el Estado a la atención primaria que se entrega en los municipios, en los centros de atención primaria. Alrededor de 12 millones de personas se favorecen con este per cápita basal. Estamos eliminando las listas de espera de auge. Recibimos 380.000 personas en listas de espera de auge. Deben quedar 10.000 en este momento. Se han eliminado en varias regiones las listas de espera. Hay recursos para mantener el hecho de que no existan listas de espera auge que van a terminar antes de fin de año. Y además hay recursos para una fuerte reducción en las listas de espera no auge. Bueno, estamos preocupados también del tema de la salud. En seguridad ciudadana, Carabineros tiene un aumento de 7,2% de recursos. Hay 2.000 nuevos efectivos de Carabineros financiados por este presupuesto. En la PDI se incorporan 200 nuevos efectivos, 20 nuevas comunas en el plan cuadrante. Y en Barro en Paz hay 8.000 millones de pesos para intervenir 50 barrios residenciales y 64 barrios comerciales. Y en pobreza tenemos nuestro compromiso del ingreso ético familiar, que pasa de un programa piloto que ocurrió en este año a un programa mucho más desarrollado, donde se contemplan recursos para 170.000 familias con 173 millones de dólares. Es decir, van a haber más de 600.000 personas que van a recibir el ingreso ético familiar en sus 3 componentes: el componente de dignidad, que es una prestación no condicionada, el componente de esfuerzo y el componente de logro. Logro es haberse graduado, por ejemplo. El componente de esfuerzo es enviar a los hijos a la escuela. En fin. Vamos a poner fin a las 97 aldeas que todavía existen del terremoto antes de fin de año. Vamos a terminar con 50 campamentos. Vamos a implementar el nuevo Ministerio de Desarrollo Social y una nueva ficha de protección social. Bueno, la defensa del gasto social y la defensa de la clase media es el foco de este presupuesto. Y quiero terminar simplemente reiterando un punto que me parece de la mayor importancia. En momentos como este, momentos complejos, es donde uno tiene que hacer 2 cosas. Primero, valorar lo que uno tiene, valorar el país en que vivimos y hacer todos un esfuerzo por mantener el rumbo y mantener el crecimiento de nuestra economía, mantener nuestras perspectivas de desarrollo. Nosotros en el gobierno vamos a mantener el timón firme.
necesitamos el apoyo de los trabajadores, de los empresarios, de los actores sociales y también, y muy importantemente, de la clase política. Muchas gracias.